Shalom hermanos, que el eterno Yahweh, nuestro Elohim, les bendiga y les guarde siempre. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, que sea el fuego del Ruach HaKodesh, nuestro maestro, guía e instructor. Bienvenidos al estudio bíblico Amalet, el espíritu del antimashiach. Desde los tiempos antiguos, Amalet se ha levantado como enemigo declarado del pueblo de Yahweh Elohim. No solamente fue una nación que atacó a Israel en el desierto, sino que también representa un espíritu hostil, un patrón de oposición al plan de redención. Amalet tipifica el espíritu del antimashiach, aquel que se levanta para poner tropiezo, desviar, corromper y oponerse a la verdad del Elohim viviente y de su Mashiach Kadosh, Yahshua. La escritura nos muestra que Amalet no fue un simple enemigo militar, sino un enemigo espiritual. Por eso Yahweh ordenó a Israel recordar siempre lo que Amalet hizo y jamás olvidarlo. Devarim, Deuteronomio capítulo 25 versículos 17 al 19. Si en el pasado se manifestó en forma de nación, hoy se manifiesta en forma de espíritu que opera en religiones, doctrinas, filosofías y corazones que se levantan contra Yahshua HaMashiach y los nombres Kadosh de Yahweh Elohim. Entonces, ¿quién fue Amalet? Nivel físico e histórico. Amalet fue descendiente de Saúl, el hermano de Jacob. Génesis capítulo 36, versículo 12. Nos dice que Amalet nació de Elifaz, hijo de Saúl, y de Timna, su concubina. Desde su origen, Amalet carga el peso de la enemistad de Saúl contra Jacob, una enemistad que comenzó en el vientre de su madre. Génesis 25, del 22 al 23. Amalet se distinguió por su crueldad y cobardía. Cuando Israel salió de Egipto y caminaba en el desierto cansado y vulnerable, Amalet atacó por la retaguardia a los más débiles, a los ancianos y a los cansados. Deuteronomio capítulo 25, 18. No se enfrentó con honor, sino con vileza. Yahweh declaró entonces guerra eterna contra Amalet. Éxodo capítulo 17, verso 16. Históricamente, Amalet representa a todos aquellos que sin motivo justo odian al pueblo de Yahweh y buscan exterminarlo. El rey Shaul recibió la orden de acabar con Amalet, primera de Samuel, capítulo 15, pero desobedeció al no cumplir totalmente el mandato. Esa desobediencia trajo consecuencias espirituales para Israel. Pues Amalet siguió levantándose en diferentes épocas, incluso en la historia de Esther, donde Hamán el Agageo, descendiente de Agat, rey de Amalet, intentó aniquilar a todo Israel. Esther capítulo 3 versos del 1 al 6. Amalet en el plano espiritual. Más allá de la nación física, Amalet simboliza un espíritu inmundo que se opone al plan de Yahweh. Es el espíritu que pone tropiezo, que busca debilitar al pueblo de Elohim, que persigue a los más cansados y vulnerables. Amalet es arrogancia, orgullo, burla y odio hacia todo lo que es Kadosh. Ese mismo espíritu hoy se levanta contra Yahshua HaMashiach y su pueblo. El espíritu de Amalet no soporta la verdad de los nombres Kadosh, Yahweh Elohim, Ruach HaKodesh, Yahshua HaMashiach. Se levanta para confundir con nombres paganos, tradiciones humanas, doctrinas falsas y religiones fabricadas por hombres que han querido adaptar al Mashiach a su cultura en lugar de someterse al Elohim de Israel. Así como Amalet atacó por la retaguardia, el Amalet espiritual ataca en áreas débiles: desánimo, duda, confusión, religiosidad, tradiciones familiares, orgullo cultural. Amalet es el espíritu del antimashiach que busca desviar a las ovejas del redil. El Amalet actual. El espíritu del antimashiach. Hoy Amalet no se presenta como una nación armada, sino como un espíritu que habita en religiones, denominaciones, filosofías y doctrinas que niegan el verdadero Mashiach. Se manifiesta cuando alguien se opone deliberadamente a la verdad de Yahshua HaMashiach y rechaza los nombres Kadosh diciendo: no importa cómo le llames, Él sabe que lo amas. O yo soy latino, yo hablo español y Dios me entiende. Ese mismo argumento fue el de la samaritana, que por orgullo insistía en que se debía adorar en el monte Gerizim en lugar de Jerusalén. Juan capítulo 4, versículo del 20 al 24. Yahshua le enseñó que no era cuestión de orgullo cultural, sino de verdad y del Ruach. Ese espíritu del antimashiach
es Amalek en nuestros días. Es el que inventa nombres falsos. Jehová, que en hebreo suena a destrucción. Jesús, con raíces griegas y paganas. Cristo, derivado de prácticas romanas de untar grasa en armaduras. Zeus, Dios, de etimología pagana, y otros términos griegos y latinos que contaminan la pureza del nombre. El Mashiach verdadero, no fungido con grasa animal, sino con el aceite del Ruach HaKodesh de Yahweh Elohim. Hechos capítulo 10, versículo 38. El Amalek espiritual busca que el pueblo se vista con vestiduras de orgullo, de religiosidad y de paganismo. Por eso Yahshua habló de los invitados a las bodas que no estaban vestidos adecuadamente y fueron echados fuera. Mateo capítulo 22, versículo 11 al 13. Vestirse de Amalek es vestirse de doctrinas humanas, orgullo cultural y religiones griegas romanas. Vestirse de Mashiach es vestirse del Ruach HaKodesh y de la obediencia a los mandamientos de Yahweh Elohim. La batalla espiritual contra Amalek. Rat Shaul, Pablo, escribió: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Esto significa que Amalek no es simplemente un hombre, un pastor o una religión, sino un espíritu que opera detrás de ellos. Amalek manipula, engaña y esclaviza. Por eso debemos luchar no con armas carnales, sino con las armas espirituales de Yahweh: oración, ayuno, obediencia, proclamación de los nombres Kadosh y la vestidura de la armadura espiritual. Efesios capítulo 6, versículos del 13 al 18. El creyente debe cortar todo vínculo con Amalek. Estos vínculos son puntos de contacto, también llamados anatemas, que abren puertas al enemigo. Adoración a símbolos paganos, la cruz, el pez ojo de pescado de Jesús, imágenes religiosas, uso de nombres falsos y griegos en oración, bautismo y adoración. Rituales romanos como el bautismo trinitario en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no aparece en la Torá ni en el Brit Hadashah, pacto renovado. La verdadera tevilá, inmersión, es en el nombre de Yahshua HaMashiach. Hechos capítulo 2, versículo 38. Someterse a líderes religiosos que manipulan con miedo, dinero o falsas profecías. Aceptar milagros que no provienen de Yahweh, sino de demonios, engaño espiritual. El espíritu de Amalek sostiene entonces tres pilares: orgullo, engaño y oposición al Mashiach. Nuestra batalla es derribar esos pilares en nuestra vida personal y en la comunidad de fe, la Keilah. Aplicación práctica: discierne las raíces de Amalek. Pregúntate, ¿qué prácticas en tu vida espiritual vienen de tradiciones humanas y no de la Torá de Yahweh? Renuncia a nombres falsos, comienza a invocar al Padre como Yahweh, al Hijo como Yahshua HaMashiach y al Ruach HaKodesh con reverencia. Rompe con símbolos paganos, no pongas tu fe en objetos, cruces, imágenes o amuletos. Rechaza la manipulación religiosa. El Ruach HaKodesh guía en libertad, no en el miedo. Vístete con el Mashiach, humildad, obediencia, Kedushá, santidad y confianza en Yahweh Elohim Sabaoth. Amalek no desapareció con las guerras antiguas. Su espíritu sigue vivo, manifestándose en toda oposición al Mashiach verdadero, Yahshua, y a la verdad de Yahweh Elohim. Amalek es el anti-Mashiach y su objetivo es impedir que el pueblo de Yahweh llegue a la plenitud del reino. Pero Yahweh nos ha dado autoridad en Yahshua HaMashiach para vencerlo. Debemos recordar siempre lo que Amalek hizo y jamás olvidarlo. Cada generación debe luchar contra ese espíritu con oración, obediencia y kedushá, santidad. Amalek será destruido y el Mashiach reinará con justicia sobre su novia Israel. Preguntas y respuestas: ¿quién fue Amalek y por qué Yahweh decretó guerra eterna contra él? Amalek fue descendiente de Saúl y enemigo de Israel. Atacó cobardemente a los débiles, cansados en el desierto. Por eso Yahweh decretó guerra eterna contra él. ¿Qué representa Amalek en el plano espiritual? Amalek representa el espíritu de oposición, orgullo y rebeldía contra Yahweh y su Mashiach. Es el espíritu del anti-Mashiach que busca desviar, debilitar y poner tropiezo al pueblo Kadosh.
¿Cómo se manifiesta el espíritu de Amalek en la actualidad? Se manifiestan doctrinas falsas, religiones paganas, nombres griegos y romanos, orgullo cultural, manipulación religiosa y toda oposición a Yahshua HaMashiach y los nombres Kadosh de Yahweh Elohim. Ejercicios prácticos: haz una lista personal de doctrinas, prácticas o símbolos que puedan tener raíces en Amalek, el espíritu del antimashiach. Ora y pida discernimiento para identificarlos. Escribe una oración de renuncia en primera persona, rompiendo con todo vínculo con Amalek y confesando a Yahshua HaMashiach como único Mashiach Kadosh. Dedica un día de ayuno para pedir a Yahweh Elohim que te vista con el Ruach HaKodesh y te dé fortaleza contra el espíritu de Amalek. Oración: Yahweh nuestro Elohim, en el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, hoy renuncio a todo vínculo con Amalek y con el espíritu del antimashiach. Rompo con toda doctrina falsa, con todo nombre pagano y con todo símbolo de idolatría. Me sumerjo en tu Ruach HaKodesh. Límpiame de toda maldad e iniquidad. Yahshua, sé mi maestro, guía e instructor. Vísteme con tu armadura espiritual. Fortaléceme en tu verdad y hazme parte de tu novia, Israel. Te lo pido en el nombre sobre todo nombre, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amados hermanos, que Yahweh Elohim les bendiga, les guarde y pongan ustedes Shalom.